Entonces vamos a continuar con el segundo tema, Sistema Celular 1. Puntos importantes. Es bueno que cuando tú estés estudiando un tema, agarres dibujos, imágenes, conceptos, mapas conceptuales, bases, que puedas tenerlo a futuro y que puedas recordar, yo he visto esa imagen, o que tu misma memoria la pueda traer en el momento. Porque leer y almacenar información que no la estás utilizando no es tan adecuada cuando la necesitas, porque por mucho que tú hayas leído, pues como que no te acuerdas. Entonces, vamos a comenzar con Sistema Celular 1. Me vuelvo a presentar, soy la doctora Aliaga. Y si tienes dudas, si necesitas algo, por favor, escribe, coméntalas. Es bueno no quedarse con eso. Si yo no las sé, pues las voy a averiguar para que podamos ambos tener la información. En la imagen podemos observar a nuestro gran Hipócrates, el padre de la medicina. Entonces, Sistema Celular 1, podemos observar 3 imágenes de 3 células. Pero un puntito clave para ti. Carpe diem, quam minimum credula postero. Aprovecha el día de hoy y no confíes en el día de mañana. Horacio. Recordemos un poco. La célula constituye la unidad estructural, funcional y genética de todo organismo vivo, capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la vida. En el anterior tema hemos visto que existen 6 reinos, porque los 6 reinos contaban con su célula como tal. Entonces, tenemos en el caso del reino animal a la célula animal, un prototipo de célula animal, un ejemplo. En el segundo está una célula vegetal, allí una célula protista. En la siguiente célula son bacterias, ¿ya? Son células bacterianas, cada una diferente. Y por último, en el caso del reino fungi, pues su hermosa célula u honguito. La citología es la palabra clave para poder estudiar a las células. ¿Por qué? Es la rama de la biología que estudia las células. Pero ojo, ¿de dónde viene? Proviene del griego cito, que significa célula, y logos, estudio o tratado. Entonces, es el estudio o tratado de la célula. A la citología la podemos dividir en 2 y desde ya tienen que saber esos conceptos. 1, la biología celular. 2, la citopatología para el diagnóstico de las enfermedades. ¡Tachán! Entonces, la citología es la rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura, la morfología y la función de la célula, de los mecanismos para que esta misma célula se divida, desarrollo de las células sexuales, la fecundación y la formación de un nuevo ser. Pero ojo, la embriología es la rama de la biología que estudia el desarrollo de ese nuevo individuo desde su fecundación. Eso hay que tener muy en claro. Y ahí les muestro un microscopio. ¿Cuál es lo importante de esto? En el microscopio nosotros vamos a poder observar células muertas que las vamos a observar sus características, su presentación, su forma, su color, su tamaño, gracias a tinciones y técnicas que vamos a utilizar para esto. Entonces, ¿qué es una tinción? Una tinción o coloración es una de las técnicas auxiliares utilizadas en la microscopía para mejorar el contraste de esa imagen. No se hagan bollos, vamos a ver ejemplos. Entre los ejemplos está el azul de metileno, está cristal violeta, safranina, eosina, fucsina ácida, rojo congo, tinta china, negro sudán. ¿Por qué las recalco? Porque ustedes van a observar células muertas y van a recordar estos ejemplos. Dentro de las técnicas son
técnicas para la tinción de las mismas células. Por ejemplo, la tinción de Papanicolau, la tinción de Romanowski, la tinción de Wright, la tinción de Gram, la tinción de Sienissen. ¿Y todo para qué? Para observar la célula. Ojo, en este ejemplo nosotros vemos a una célula, pero no es así. Cuando nosotros estamos utilizando el microscopio después que se ha realizado la tinción y ya tenemos la muestra para ponerla en el microscopio, nos vamos a dar cuenta que no solamente se ve una célula, sino se ve un montón de células. En la primera imagen tenemos a las células de la sangre. Como pueden observar, no solamente son los glóbulos rojos, sino también linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Y en este caso, allí cada uno tiene sus diferentes características. Ojo, los neutrófilos también están. Y en este caso hemos utilizado la tinción de Wright. El segundo, la famosa tinción de Papanicolau para ver células del cuello uterino. Muy importante, muy famosa, muy utilizada. Y tenemos que ver no solamente el borde, sus formas, qué color ha captado, sino si presenta irregularidades para que mediante la tinción que se ha utilizado en estas células podamos dar un diagnóstico al paciente. Utilizamos todo nuestro estudio desde la base para que en un futuro nosotros podamos defendernos cuando tengamos que darle un diagnóstico a un paciente. En el tercer ejemplo tenemos cortes de piel, ya sean delgadas o gruesas, con una tinción, la tinción de hematoxilina y eosina. Ahora, de nuevo, la citología tiene un gran valor para la determinación de número, tamaño, forma y color de los diferentes tipos de células. Pero no solamente cuando están sanas, sino también cuando presentan infecciones agudas u otros procesos patológicos. Como en el primer caso, tenemos una anemia con células difusadas, falciformes, parecen gotas. En el segundo caso, vamos a ver que no solamente hay una diferencia entre tamaños de los eritrocitos y los leucocitos, sino también entre el número, son más eritrocitos y un simple leucocito, y la forma y el color. Entonces, más ejemplos. Como podemos ver, tenemos que darle características a las células, qué es lo que presentan, los diferentes colores que se observan, los tamaños, las densidades. Como pueden ver aquí, en el primer caso, son células del intestino y se ven vellosidades que no se van a presentar en otro tipo de células. En el segundo caso, vemos a un diente y sí se puede hacer tinción en diente porque se saca la muestra y se utiliza la técnica, se la tiñe y se observa recién al microscopio. El tercer ejemplo es precioso. Ustedes van a ver las famosas células del hígado. El hígado, un órgano muy trabajador y tiene una forma hexagonal con su famosa venita central. En el centro, la vena. Y en este caso no es tan notorio, pero tiene una tríada portal constituida por vena, arteria y el conducto colédoco. ¿Van a aprender estas cosas? Claro que sí. En el cuarto caso, y este caso es muy bonito porque vamos a utilizar a los famosos parásitos. Se puede ver el parásito que está en sangre y se puede, por sus características, ya decir el diagnóstico. Tanto su género y su especie, y su género con mayúscula y su especie con minúscula. Trypanosoma cruzi. Y esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Aquí vamos a observar, si en la anterior diapositiva eran células, las tres primeras eran células normales y la última ya tenía una patología con un agente infeccioso, en esta vamos a también ver que hay agentes infecciosos. La primera es la tinción Gram, la que se ha utilizado, la técnica, y se ha encontrado bacilos Gram negativos. Son rosaditos para que se acuerden.
En el segundo estamos viendo células bacterianas, porque estas son bacterias, son infecciosas. En este caso son redonditas, por lo que las llamamos cocos. Y su nombre es Tinsium gram, es la tinción que se ha utilizado. Y en este caso son los cocos gram positivos. Y por último, la tinción 100 Nielsen, que se utiliza en el famoso bacilo de Koch. Ejemplos. En el primero, y ustedes ya han debido tener conocimiento en colegio, de la famosa bacteria Escherichia coli. En el segundo, ustedes conocen, han debido escuchar del famoso estafilococo. Y en el tercero, el bacilo de Koch, también conocido como el bacilo de la tuberculosis. Infecciones presentes que podemos ver en nuestros pacientes, que podemos tratarlas y que podemos llegar a curarlas. Entonces, recalquemos, la célula constituye en una unidad estructural, funcional y genética. Unidad estructural porque tiene su propia estructura, funcional porque va a trabajar esa célula para un organismo y genética porque va a transmitir su capacidad de generación en generación. De todo organismo vivo, ojo, los 6 reinos que hemos hablado y que es capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la vida. Entonces, valga la redundancia, tenemos que recordar, la célula constituye la unidad estructural, funcional y genética de todo organismo vivo, capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la vida. Es una unidad vital de todos los vegetales y animales. Está constituida por una o varias células, somos pluricelulares. La unidad anatómica, porque está integrada al cuerpo de todo ser vivo, unidad fisiológica de todo ser vivo y unidad genética de los organismos. Cada célula procede de otra célula anterior y a ella por división celular. Entonces empezamos con la historia. Y la historia es muy importante. ¿Por qué? Porque si no hubieran habido grandes médicos, grandes pensadores, grandes investigadores, no sabríamos las partes más pequeñas de estudio de hoy, las mismas que nos colaboran para poder ver por qué está fallando un tratamiento o por qué está yendo de buena manera. En el año 1665, el señor Robert Hooke observó con un microscopio una lámina de corcho. Ahí tenemos al señor Robert Hooke. Esta lámina de corcho tenía cavidades parecidas a celdillas de panal, a las que el señor Robert Hooke las denominó células. Y es allí donde, gracias a Robert Hooke, podemos utilizar la palabra células. Y en sí, como pueden observar, eran células vegetales muertas. Anton van Leeuwenhoek, en el año 1674, con su propio microscopio, observó y describió organismos unicelulares en aguas estancadas. Es decir, Anton Leeuwenhoek ha agarrado, ha sacado agua que era agua estancada, ha visto a su microscopio que se movían sus famosos animánculos y las mismas eran bacterias. Por eso Anton van Leeuwenhoek es considerado nuestro padre de la microbiología. En 1831, Robert Brown describió el núcleo de la célula. Ojo, la célula es un organismo grande que tiene sus propias características. Adentrándonos, vamos a ver organelos como el núcleo. Y ahí está su famoso microscopio de Anton van Leeuwenhoek. Ahora, tenemos que saber quién es el padre de la microscopía, a quién le debemos agradecer que haya inventado este instrumento para que nosotros podamos observar células muertas. Y es el famoso Zacharias Janssen. Allí se observa el primer microscopio que él inventó, él realizó. Recordemos,
Zacharias Janssen. En el año 1835 y 39, Hugo von Moll relata las partes de un proceso mitótico, donde se hace mitosis. Una célula se va a dividir en dos y estas se van a seguir dividiendo para formar un órgano. Entre el año 1838 y 1839, dos famosos científicos han hecho el estudio de células y han probado la teoría celular. Estos dos famosos son Theodor Schwann y Matthias Sheldon. Ojo, la teoría celular es aquella que dice las células son unidades vivientes básicas de organización de todos los organismos vivos. Entonces, gracias a ellos, tanto a Theodor Schwann y Matthias Sheldon, podemos nosotros afirmar que hay moléculas pequeñas dentro de cada órgano que está trabajando, que tienen su capacidad de organizarse y funcionar a la vez. En el año 1840, Purkinje acuñó el término protoplasma. No nos hagamos mucha confusión. Tenemos la célula, dentro de las células vamos a encontrar muchas moléculas, muchos componentes y uno de esos componentes es el protoplasma. El protoplasma es la suma del citoplasma y el núcleo y pare de contar. En 1855, Rudolf Virchow indicó que las células se dividen y dan origen a nuevas células hijas, como dijo él, omnicellulae a cellulae. Eso significa la división, la mitosis de una célula madre dividida en dos células hijas. ¿Gracias a quién? Al señor Rudolf Virchow. Para el año 1893, August Weismann mencionó que todas las células vivas tienen un origen común, con similares estructuras y moléculas que las componen. Entonces, ya sabemos de la historia y de quiénes fueron los que nos introdujeron a ver más a fondo una célula. Entonces, actualmente podemos definir que la célula es la unidad estructural constituida por una membrana, como se observa en la imagen, un citoplasma y un núcleo. Estas tres son fundamentales cuando estamos hablando de célula. Su membrana, que es la que va a resguardar todo el contenido celular y la va a proteger como una persona. Nuestra membrana sería la piel. El citoplasma, en el cual no solamente hay líquido, sino también hay organelos que van a trabajar para el bien de esa célula, y un núcleo, el núcleo de comando, el que va a dirigir, ordenar qué tiene que pasar ahí adentro, qué tiene que salir y qué tiene que entrar. En el caso del citoplasma, se encuentra una serie de organelos que, dirigidos por el núcleo, están adaptados para realizar los distintos procesos de la vida. El protoplasma, ahí lo tenemos, es la sustancia fundamental que es parte de la célula y el protoplasma está limitado por membrana citoplasmática e incluye al citoplasma y núcleo. Pregunta. ¿Qué es una célula? Más allá de ser una unidad estructural, funcional y genética que va a dirigir todos los procesos de la vida, la célula como tal es una unidad estructural constituida por tres cosas. Su membrana externa, también conocida como membrana citoplasmática, su citoplasma y su núcleo. Pero entonces, ¿qué es el protoplasma? De nuevo, la célula está constituida por tres cosas: su membrana externa, su citoplasma y su núcleo. O, si ustedes quieren, es una unidad estructural constituida por su membrana externa y su protoplasma. Punto. Entonces,
Allí nosotros podemos observar que tenemos organismos unicelulares y pluricelulares. En el caso de los organismos unicelulares, nosotros tenemos dos ejemplos, pero estos organismos unicelulares se llaman unicelulares porque solamente están constituidos por una célula. Esa célula va a trabajar en bien de ese organismo, sea bacteria, sea alga unicelular, sea protozoo, sea hongo. Solo le va a beneficiar a ese organismo, a ese ser. En el caso de los organismos multicelulares como somos nosotros, tenemos células pero diferentes. Cada una trabaja en diferentes lugares, en diferentes órganos. No son lo mismo las células de la piel que las células del corazón o las células del hueso. Por tanto, estas, al ser nosotros organismos multicelulares, vamos a tener 75 billones de células trabajando día a día. Estas células, al ser diferentes, tienen que reagruparse y al reagruparse van a formar los famosos tejidos. Entonces, células que trabajan para el bien de un ser, sea organismo unicelular o sea organismo multicelular, van a trabajar para sí mismas. Si son organismos multicelulares, se van a reagrupar y al reagrupar vamos a tener los famosos tejidos. En este caso, nosotros observamos organismos, cada uno de los 6 diferentes reinos que está trabajando para sí mismo. Cada uno tiene sus propias estructuras, pero ojo, toda célula está constituida por su membrana externa, su citoplasma y su núcleo. Todas. En el caso de organismos multicelulares, tenemos los famosos 4 tejidos. Ojo, 4 tejidos de reagrupación. El tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Estos tejidos, que son la reagrupación de células, tienen la capacidad de unirse para formar órganos. Y estos órganos tienen la capacidad de trabajar complejamente con otros órganos para formar los famosos sistemas o aparatos. Todo por el bien de un ser humano que tiene células multicelulares. Volvamos con la citología. De nuevo, la citología tenía un gran valor para la determinación de variaciones tanto en número, tamaño, color y forma de los diferentes tipos de células y si éstas presentan infecciones u otros procesos patológicos. ¿Por qué es importante esto? Porque al tener al señor Zacharias Jensen como padre de la microscopía, él nos ha mostrado que se puede ver más allá de una capacidad o poder separador visual. En el caso del microscopio, el poder separador del microscopio óptico se estima entre 75 y 100 micras. El poder de separación de distancia es el poder de separación como tal, la distancia mínima a partir de la cual ya no es posible distinguir la separación de dos puntos. El microscopio de Leeuwenhoek tenía como poder separador 2 micrómetros. Los microscopios finales de los siglos alcanzaban a 0,2 micrómetros y los primeros microscopios electrónicos llegaban a 0,04 micrómetros, una millonésima de metro. Ojo que con los microscopios electrónicos recién podemos ver lo que son la capacidad visual en nanómetros. ¿Quiénes son esos famosos? Los virus. Los virus se miden en nanómetros. Entonces, de nuevo, tenemos una célula la cual queremos visualizarla. Pero ojo, la célula está constituida por 3 cosas fundamentales en todo ser vivo: la membrana externa, el núcleo y su citoplasma.
Ahora, que sea del reino protista, que sea del reino fungi, que sea del reino plantae, que sea del reino animal, que sea una eubacteria, que sea una arqueobacteria, tiene diferentes características, diferentes estructuras, diferentes organelos, otros tendrán pocos organelos, algunos tendrán a su membrana que se llama pared, y etcétera. Entonces, vemos la característica para observar con el microscopio, tanto en tamaño, forma, número y color. En esta imagen yo les puedo presentar diferentes tamaños, formas, números también y los colores. Ojo, ojo que hay células que son más grandes, las vamos a medir gracias al microscopio, cuántas micrómetros miden, sus formas van a ser redondas, elipsoideas, estrelladas, sus números también varían de acuerdo a qué órgano tiene que trabajar, el color si va a presentar pigmentos, si va a tener la capacidad de ellos pigmentarse. Y tenemos, o vamos a empezar por el primero, el tamaño. Hay diferentes tamaños en células. No es aquí que memorizo yo que de las de 75 billones de células sus tamaños son estos, no, sino es tener el conocimiento de que efectivamente células como los glóbulos rojos van a medir 7,8 micrómetros o en el caso de los anfibios es un poco más grande, son 60 a 80 micrómetros, o en el caso del ovocito es 140 micrómetros, es decir, desde pequeño a grande. Pero en este caso, ustedes tienen que ver que el microscopio óptico tiene capacidad de medir desde lo que sería todas las micrómetros. Entonces, las células humanas sí se pueden ver al microscopio óptico una vez que se ha trabajado. En el caso del microscopio electrónico, vamos a ver sus organelos más adentro de la célula y también vamos a trabajar con lo que son virus. Y una medición más pequeña, como en el caso de átomos, recordamos del anterior tema, pues ya no tenemos capacidad nosotros de medir ni de observar. Tenemos la teoría, pero no la observamos con ningún microscopio. En el caso de la forma de las células, ya les había mostrado un cuadro, hay diferentes formas. Entonces, las formas van a ser variadas, como prismáticas, cúbicas, cilíndricas, fusiformes, estrelladas, ramificadas. Nosotros tenemos que darle importancia a lo que observamos, como en la primera imagen, son células estrelladas, son neuronas, tienen esas ramificaciones que le da su característica para que nosotros podamos identificarla como neuronas. En el segundo caso, ustedes van a poder ver células redondeadas, células con muchas formas, pueden ser poligonales, pueden ser cilíndricas. En el tercero, vamos a nosotros observar formas planas, cuboidales, cilíndricas o pseudoestratificadas. Y hay un punto, los protozoos, algas y hematíes y neuronas tienen una forma fija. Entonces nosotros no podemos determinar si se parece más a esto, no. Simplemente tienen su forma fija y se las observa y se las distingue que son esas células. Otras pueden cambiar espontáneamente como son los leucocitos. Para ver el número de las células de un organismo puede variar de una u otra, como en el caso de los unicelulares, protozoos o bacterias, hasta numerosas, como en el caso de las células los organismos pluricelulares, como nosotros. El organismo humano se ha estudiado que tiene 75 billones de células aproximadamente. De nuevo, 75 billones de células aproximadamente. Entonces, en el caso de las células neuronales, tenemos 100 millones de neuronas. Para el color, las células generalmente son incoloras.
pero las que poseen color se deben a la presencia de productos denominados pigmentos elaborados por ellas, células pigmentarias o de procedencia exógena. Es decir, que otro órgano lo elabora, pero que le da la coloración como tal. Las células con pigmentos propios pueden tenerlos en disoluciones o masas granulosas. Ejemplo, la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos o eritrocitos, van a dar el color rojo a la sangre. La miohemoglobina proporciona el color a las células musculares o miocitos. La púrpura retiniana va a darle el color a la retina del ojo. La melanina le va a dar un color oscuro o pardo a la piel. Bien, entonces vamos a hablar sobre diferenciación celular. Ya sabemos que la célula es la unidad fundamental. Ya sabemos que existen diferentes formas, colores, tipos de células y tamaños a la vez. Entonces, la pregunta viene, ¿quién es la célula madre que nos va a dar las diferentes formas y colores y tamaños de células en un organismo celular como el nuestro, en una persona? Y tenemos que hablar de diferenciación celular para ello. La diferenciación celular es un proceso mediante el cual las células adquieren una forma y función determinada. Dos puntos importantes, ya sea durante el desarrollo embrionario o durante la vida de un organismo pluricelular. Durante el desarrollo embrionario es cuando se está formando un nuevo ser dentro de la pancita de la mamá y allí en ese desarrollo, en ese crecimiento, se va dando la diferenciación celular para que ese pequeño ser tenga un hígado, tenga un estómago, tenga intestino, tenga un cerebro, tenga un corazoncito, o sea, se va a diferenciar desde ya. Y durante la vida de un organismo pluricelular, ojo, no todas las células, pero durante su vida cuando hay muerte celular y tiene que reponerse, como el caso de la piel. Nosotros estamos en diferenciación celular, en división constante en la piel. Ahora, tiene esta que especializarse en un tipo celular, es decir, se basa en la activación y desactivación de genes, en una sucesión programada de cambios característicos y, ojo, que son irreversibles. En la imagen tenemos una célula que se está dividiendo, se sigue dividiendo y ¡pum!, comienza a diferenciarse. Entonces, para eso nosotros vamos a hablar de tipos de células madre. Hay que acordarnos que hay 4 tipos y pare de contar. 4 tipos de células madre. En la imagen vamos a observar solamente 3, sin embargo les vamos a dar características que ustedes puedan recordar cuáles eran esas 4 tipos de células madre. Número 1, las células madre totipotentes. Viene del latín totus potentes o totus, que significa todo, y potentes, poder o habilidad. Forma un organismo completo, las células madre totipotentes, y las encontramos en el desarrollo embrionario. Estas, al formar un organismo completo, tienen los componentes tanto embrionarios como extraembrionarios. Las 3 capas embrionarias, el linaje germinal, los tejidos que dan lugar al saco vitelino y el extraembrionario es en el caso la placenta. Primer tipo de célula madre, que son las células madre totipotentes. Entonces, ¿cuáles serán? Células madre totipotentes. Bien, sigamos. Luego vamos a hablar sobre las células madre pluripotentes, las multipotentes y las unipotentes. Ya sabemos que hay un tipo de células madre totipotenciales, las que pueden formar un nuevo organismo vivo. Vamos a las segundas, las células madre pluripotentes. Son aquellas capaces de diferenciarse en varios tipos celulares, cualquier otro tipo de célula correspondiente a los 3 linajes embrionarios, que son
el mesodermo, el ectodermo y el endodermo, el linaje germinal y el saco vitelino. Ah, pero y la pregunta es, ¿y cuál es el que no puede? Es la placenta. Entonces pueden formar linajes celulares. Esto es muy importante que ustedes recuerden de las células madre pluripotentes cuando queremos hablar de la donación de células madre. Y estas células madre pluripotentes se llaman células madre en los animales y en los vegetales se llaman células merismáticas. Ahora, de nuevo, células madre totipotenciales, capaces de hacer hasta un organismo nuevo, vivo. Células madre pluripotenciales, capaces de hacer las diferentes células del linaje y son conocidas como células madre en el caso de los animales y merismáticas en el caso de los vegetales. Nos vamos con la siguiente, que son las células multipotentes. Las células madre multipotentes son aquellas que solo pueden generar células de su misma capa o linaje embrionario. Recordamos, endodermo, ectodermo, mesodermo. La capa mesodérmica, por ejemplo, da origen a células como miocitos, adipocitos y osteocitos. De nuevo, recordamos, células madre totipotentes, células madre pluripotentes, ya hemos visto a las células madre multipotentes y vamos a terminar con las unipotentes. 4 tipos de células madre. Las células madre unipotentes pueden formar únicamente un tipo de célula en particular. Ya hemos hablado de los 4 tipos de células madre, vamos a recordar. Las células madre totipotentes pueden dividir sus células para formar cualquier tipo de célula y este puede formar un nuevo organismo, una nueva persona, un nuevo ser. En el caso de las células madre pluripotentes, tienen capacidad de desarrollar células del mismo linaje, células características del embrión para que éste pueda acomodarse, tenga sus células de respaldo y se pueda alimentar. En el caso de las multipotentes pueden formar únicamente los linajes, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Y las células madre unipotentes solamente pueden formar de acuerdo a su linaje de célula. Es decir, si van a ser miocitos, solamente se van a formar miocitos para formar los músculos del corazón. Si van a ser neuronas, van a ser solamente neuronas para formar incluso solamente las neuronas del cerebro. Ya que ya sabemos las células madre, de dónde vienen, para qué tanto mambo en las células, vamos a adentrarnos aún mucho más en su composición química. En la imagen ustedes pueden ver una célula, Esta célula tiene organelos, tiene su membrana externa, tiene su núcleo, tiene su citoplasma, donde encontramos esos organelos. Pero no solamente tiene eso, estas tienen que trabajar con otras moléculas. Y es por eso que la célula está regida por las leyes químicas y físicas, ya que su estructura está compuesta por agua, por átomos, por agua, por átomos como carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, por iones como el sodio, cloro, potasio, calcio, hidrógeno, como glucosa, como lípidos, como proteínas que son constituidas por aminoácidos. Y en el núcleo tenemos a los famosos ácidos nucleicos que son determinantes genéticos, ya sea DNA o RNA. Cada molécula genética, DNA o RNA, está constituida por ribosa o desoxirribosa, que es un azúcar pentosa, por un grupo fosfato
y por una base nitrogenada, ya sea citosina con 3 enlaces unidas a la guanina o adenina con 2 enlaces unidas a timina, y en el caso del RNA, en vez de timina tenemos al uracilo. Ahora, tenemos que saber diferenciar entre una célula animal y una célula vegetal. Y ustedes pueden ver hartas cosas, pero a mí lo que me interesa que uno recuerde es, uno, que las células vegetales van a contener cloroplasto y nosotros como células animales no contamos con cloroplastos o plastidios. Dos, que las células vegetales llevan a cabo el proceso de fotosíntesis para su energía. Nosotros no hacemos fotosíntesis. Tres, que nosotros como células animales vamos a tener un centrosoma para una división celular. En el caso de ellos no tienen centrosoma. Cuatro, que en el caso de la célula animal tenemos una nutrición heterótrofa, diferente. Necesitamos de otros organismos para nutrirnos. Y en el caso de la célula vegetal, tienen una nutrición autótrofa. Y el último, 5, que las células vegetales van a tener como membrana externa la famosa pared celular o membrana celulósica. Y nosotros no, solo tenemos una membrana citoplasmática o membrana celular simple. Y eso es lo que tenemos que ver aquí en la imagen. Tenemos dos células, la célula animal, célula vegetal. Uno, ellos constituyen su membrana externa como la pared celulósica o pared celular o membrana celulósica. Tienen cloroplastos las células vegetales, lo que nosotros no tenemos. Ellos realizan la fotosíntesis, que es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofilia, y gracias a la energía de la luz transforman una energía inorgánica, un sustrato inorgánico, en materia orgánica rica en energía. Nosotros tenemos los famosos centriolos o centromas que ellos no poseen y nuestra nutrición es heterótrofa. Punto. Ahora, en el caso de las células procariotas y eucariotas, recordando, pro antes del núcleo no tiene núcleo, eucariota sí tenemos núcleo, verdadero núcleo. Ven una lista larga de cosas y diferencias. A mí lo que me interesa es que memoricen por lo menos unas 4 de cada uno y que las tengan muy en cuenta al momento de saber si es una bacteria o es una célula animal. 1. Las células procariotas llegan a medir de 1 hasta 10 micrómetros, como las bacterias, que tenemos bacterias en promedio de 7 micrómetros de tamaño. En el caso de las células eucariotas, pues no, llega inclusive hasta 140 micrómetros, recordemos el ovocito. 2. Ellos van a tener una pared celular constituida por peptidoglicanos. ¿Quiénes? Las células procariotas, las bacterias. Y nosotros no. Nosotros tenemos o la membrana celulosa o tenemos una membrana celular citoplasmática. Entonces, no poseemos una pared celular como tal. 3. Ellos tienen un metabolismo que puede ser anaerobio o aerobio, es decir, pueden utilizar oxígeno o dióxido de carbono para su propio metabolismo. Nosotros no, solo somos aeróbicos. Y después ustedes van a ver que si hay anaerobismo en nosotros, vamos a tener nuestros famosos calambres. Por tanto, no podemos vivir sin oxígeno. 4. Su división es por la separación de cromosomas por unión a la membrana. Entonces ellos hacen las famosas fisiones binarias. Lo que nosotros no, nosotros sí o sí necesitamos o mitosis o meiosis. Ellos hacen fisiones binarias. Punto. 5. Nosotros vamos a poseer un sistema de endomembranas abundante, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, Golgi, lisosomas, vacuolas, vesículas. Ellos no. Al ser organismos unicelulares,
son menos detallistas en esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar para ellos mismos, entonces su misma energía la tienen que sacar de otro lugar y no pueden estar gastando su propia energía para organelos dentro de la misma célula. 6. Nosotros poseemos varios organelos, varios. Si ustedes van a ver, hay una cosa de 10 organelos que tenemos que saber sí o sí. Y estos organelos trabajan a nuestro favor, hacen organelos, o sea, ellos mismos se hacen energía, conocida como ATP. Sacan moléculas y meten moléculas para trabajar con ellas mismas, ya sean dañinas, las reconocen y forman anticuerpos o forman una memoria, o si no las eliminan porque tienen que ser eliminadas de una. En cambio, en las células procariotas, pues no, ellos tienen pocos organelos o inclusive ningún organelo. 7. Nosotros, valga la redundancia, hacemos lo que es el famoso uso mitótico, ya sea mitosis o meiosis. Ellos no. Su división es por fisión binaria, son más simples. Y por último, nosotros somos organismos pluricelulares, es decir, que tenemos un montón de células, recordemos en el humano, 75 billones de células que tienen que trabajar constantemente, necesitan energía y ellos no, ellos son unicelulares, trabajan para ellos y punto. Entonces, ahí tenemos dos células, la célula animal y una célula bacteriana, en este caso este es un hermoso bacilo. Y vamos a recordar esos 8 puntos que habíamos dicho. 1, que nosotros poseemos varias membranas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, tenemos el aparato de Golgi, tenemos vacuolas. En cambio, ellos no poseen tanto organelo. 2, nosotros poseemos organelos en montonera, mitocondrias que se van a encargar de la formación de energía ATP como tal, y tenemos otros como por ejemplo los famosos ribosomas que se encargan de hacer las proteínas, el aparato rugoso, perdón, el retículo endoplasmático liso que se va a encargar de hacer lo que son las lipoproteínas. Nosotros tenemos el aparato de Golgi, que ellos, por ejemplo, tampoco lo poseen. Nosotros tenemos los famosos centriolos o centromas para nuestra división, en cambio son por fisión binaria. Ellos, lo que son las bacterias, son microscópicas, llegan a medir hasta 10 micrómetros, de 1 a 10 y en promedio 7 micrómetros. En cambio nosotros llegamos inclusive a más de 100 micrómetros, como los ovocitos que miden 140 micrómetros. Hay células que miden 7 micrómetros. En cambio ellos son menos de 10 micrómetros, más microscópicas. Ellos poseen la famosa pared celular que está constituida por moléculas conocidas como peptidoglicanos. Nosotros no poseemos peptidoglicanos, nosotros somos una membrana citoplasmática que es la que cubre la célula y pare de contar. Ellos hacen la famosa fisión binaria y su metabolismo, ellos pueden utilizar oxígeno o dióxido de carbono dependiendo de la bacteria con la que estés trabajando, nosotros no. Nosotros necesitamos oxígeno y si llegáramos a trabajar con dióxido de carbono, pues hacemos un metabolismo conocido como el metabolismo láctico, ácido láctico, y ese nos va a producir calambres. Entonces nosotros no. Nuestro metabolismo es oxígeno, necesitamos de oxígeno y punto. Gracias. Ahora les voy a enviar una serie de preguntitas. Son 5 preguntas clave. Ustedes tienen que saber responderlas. Si han puesto atención, si han leído el tema, les deseo muchos éxitos y bueno, para seguir adelante.